Esta de lo que se llama la tasa única, o hacerlo mucho más simple. ¿Hay alguna experiencia, Fausto, internacional? ¿Sabemos que eso da resultado? Bueno, hay experiencias, por supuesto, y hoy día todo el mundo menciona algunos países de Europa del Este, en particular Eslovaquia e Irlanda, por supuesto. Sin embargo, sí creo que se ha malinterpretado mucho esto de la tasa única, porque si bien la experiencia que está teniendo Irlanda es un sistema que no necesariamente va a ser el mismo. Aquí se está hablando mucho de una tasa única sobre flujos. Eso, a lo mejor ya estoy entrando en tecnicismos, pero no es necesariamente lo mismo. De facto, hoy día en México, para las personas morales, hay una tasa única, que incluso va a la baja. Se aprobó hace 2 o 3 años irnos de 30 a 29, a 28%. O sea, ya hay esa experiencia. Esto aplicaría para personas físicas en un momento dado. Y lo que ya decía Lorenza, estoy totalmente de acuerdo. El gran problema es que la estructura tributaria en México tiene pues muchos tratamientos especiales que lo hacen complejo, y al hacerlo complejo también las propias leyes, cuando existen muchos tratamientos fiscales, también las propias leyes son muy difíciles de redactar, de conciliar y de armonizar, que es lo que le llaman los abogados, y que al ser muy difíciles de armonizar creas huecos, creas lagunas en la ley, y por estas lagunas pues es donde es lo que hacen los abogados, buscar dónde está el huequito para meterme por ahí, claro, ¿no? En general, el abogado en un código penal y en un código fiscal, o sea, el abogado fiscalista o el abogado penal, están tratando de meterse. ¿Y quiénes son? Al final de cuentas también, cuando hay muchas lagunas, ¿quiénes son los que más aprovechan las lagunas? ¿Sí? ¿Quiénes tienen más capacidad los que tienen más capacidad de pagar un buen contador o un buen abogado. Claro. Entonces, también en ese sentido es regresivo. Las empresas pequeñas y medianas no tienen dinero para pagar grandes despachos, por no mencionar despachos incluso ya transnacionales de contadores. Entonces, en ese sentido, también salen perdiendo. Entonces, hacer más simple este tipo de sistemas, quitar los tratamientos especiales que se dieron por razones históricas y bueno, pues se convierten en algo importante para un determinado grupo de presión, y que evidentemente lo que vamos a ver son grupos de presión, eso ya lo veremos también en la parte de competencia, pero evidentemente la economía es eso, muchas veces la política económica es eso, también es ver que hay grupos de presión, y hay grupos de presión tanto para un tipo de cambio más bajo como para un tipo de cambio más alto. Los exportadores quieren uno, los importadores quieren otro, ¿no? Claro. ¿Cómo conciliamos esto? Bueno, en el caso fiscal, ojalá prevalezca el bien, el interés general, y no nada más el interés de algunos grupos de presión. Da la impresión, Lorenza, Fausto, de que cuando se habla de regímenes especiales, en el caso de López Obrador, él menciona que sería importante quitar los regímenes especiales, de privilegio menciona, pero yo creo que está pensando en algunos de esos regímenes especiales, quizás de los que aprovechan los más ricos, pero también hay regímenes especiales para otros grupos sociales importantes, que ustedes me dirán de qué tamaño estamos hablando. Tengo entendido que significa varios puntos del Producto Interno Bruto en términos de pérdida de recaudación, y 5 puntos, bueno, no varios, muchos puntos, 5 puntos porcentuales de recaudación. Pero ¿quiénes son estos grupos? Para ubicar a la gente, hoy recaudamos 10, y lo que tú dices son 5, es decir, podríamos incrementar 50% la recaudación. Pero ¿quiénes son estos grupos? ¿Quiénes son? ¿Son los que dice López Obrador? Hay de todos. Hay de todos. A ver, cuéntanos, Lorenza, ¿quiénes son? Yo quisiera, No, pero sí queremos saber quiénes son. Sí, ¿no? ¿Quiénes son? Sí, porque necesitamos saber quiénes son. Es decir, cuando lee uno las propuestas, perdón que interrumpa, pero uno ve que López Obrador habla como si fueran de verdad un cierto grupo. Claro. Y yo sé que hay otros, pues no. Sí, él por ejemplo, no menciona son, la parte de... bueno, y ese es un poco contradictorio, ¿no? Porque todos sabemos este asunto de medicinas y alimentos que han estado exentos del IVA, y que él no los incluye como en este grupo de rentistas o de grupos especiales que se están beneficiando. Y al final, esta es parte de estos grupos o de estos privilegios que se tienen. Desde mi punto de vista, creo que sí es un hoyo, como se le ha llamado, en nuestro sistema tributario. También creo que es un punto de demasiado debate. Ahora hablando de las coincidencias, creo que hay otros elementos en los que hay más coincidencia y que hay mucho que trabajar. Como que antes de meternos en la parte espinosa, avancemos.
Si luego se puede arreglar esto, que desde mi punto de vista es muy importante, hagámoslo, pero yo nunca empezaría por ahí, ¿no? Creo que sí hay grupos importantes que no son los más pobres los que están beneficiando, son aquellos que están comercializando medicinas o en algunos casos alimentos, pero no nos metamos en ¿quiénes esa... son? ¿Quiénes son? No, Son pero los cañeros. estoy de acuerdo. Del lado del impuesto al consumo, digo, Lorenza lo está poniendo demasiado bien. Hay del lado del impuesto sobre la renta y ahí hay regímenes especiales. Digo, eso basta revisar la ley, ¿no? En general, los transportistas y supuestamente actividades agrícolas, pero que han ido a beneficiar, eso sí hay evidencia, a pesar de que la ley no lo establece así, pero hay evidencia de que han ido a beneficiar a la agroindustria y no necesariamente a la pequeña, ¿eh? Por ejemplo, los cañeros, ¿no? Ese es otro grupo social importante que está muy bien organizado y que sería un problema severo meterse por ahí, que es lo que mencionas tú. O sea, ¿para qué nos metemos en donde va a ser más espinoso el tema y mejor irnos por el otro lado? Que aunque no hay que perder de vista que los que se benefician no son los que estamos pensando, siempre se benefician los que están arriba de todas estas organizaciones y no los trabajadores o los agricultores, ¿no? Los agricultores en este régimen para los cañeros, los agricultores siguen recibiendo unos precios muy muy bajos por su producción y los que se benefician son más arriba de la cadena. Lo cual es importante, ¿no? Porque ahora sí que no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que parece realmente es. Un poquito lo que mencionabas, Lorenza, hace un rato sobre el tema pues de que también hay beneficio, por ejemplo, lo de las pensiones que mencionabas, ¿no? El hecho de la portabilidad, en fin. Y lo mismo pasa en los regímenes especiales. Pero bueno, estamos hablando del 5%, Fausto. Es una cantidad nada despreciable, ¿no? Es muy alta. Esto es independiente a la evasión, ¿eh? Esto es lo que se pierde, lo que se le ha llamado como gasto fiscal. Imagínate. Entonces, lo que era nada más medicinas y alimentos, según recuerdo, andaba que por el 1,5% lo que se hubiera recaudado por ahí, el 2%. Entonces, estamos hablando, bueno, de estas cantidades que son muy, muy importantes, sobre todo porque estamos recibiendo el 10 únicamente. Pemex contribuye con un 2,5% más o menos del PIB en términos más o menos, fiscales. Sí, exacto, el 30%. Ahora es un poco más por eso de los precios que hablábamos, pero sí es alrededor del 30% de la recaudación. Entonces, imagínense ustedes, todo lo que nos trae el petróleo representa el 2,5%. IVA sobre alimentos y medicinas, el 2%. Los otros regímenes especiales, un 3-4%. Entonces, pues, estamos hablando, ahí es donde están los agujeros, al final de cuentas, ¿no? Y bueno, pues este es un tema sin duda candente, tenemos que encontrar las coincidencias. ¿Dónde podríamos encontrarlas también, Lorenza? En la parte fiscal, o sea, ¿cómo podemos lograr un acuerdo con los diferentes actores políticos en este sentido? Pues yo creo que en este término de recaudación son ahí, ¿no? Hacer más una simplificación, hacer mucho más simple el régimen. Pues tal vez en términos de evasión, ahorita que mencionaba Fausto, dice, esto es independiente de la evasión, pero también el problema es que la evasión en México es tan alta, no solo porque dicen es que Hacienda es muy ineficiente. Bueno, probablemente yo no me voy a poner a defender el trabajo de Hacienda, pero es muy difícil hacer el trabajo cuando tienes un régimen que permite que cada quien se acomode como quiera. Si yo tengo 3 hoyos, estos no pagan, estos pagan menos, pues yo si estoy medio en la línea, pues me voy a pasar. Claro. Y es lo que pasa con todos estos regímenes, que lo que hacen es fomentar la evasión. La evasión no es algo independiente del régimen que tenemos, es parte de este régimen y al aparentemente estar atacando estos grupos, estamos combatiendo la evasión. Y esta es la manera más eficiente para combatir la evasión, ¿no? Sin duda va a ser un tema que va a sacar chispas en los próximos meses, en las discusiones políticas y de la sociedad. Y bueno, pues seguiremos en él. Por ahora nos vamos a un corte y regresamos. Curiosamente, yo creo que la propuesta que se hizo en la administración, pues era la propuesta correcta. La propuesta inicial, si ustedes recuerdan, era bajar el impuesto sobre la renta, bajar el IVA, pero cerrar las exenciones del IVA. Y pues ese es un régimen muy simplificado, porque permite quitar todas las tratos especiales por gremio, que realmente
la Constitución debería de prohibirlos porque son inequitativos y claro, una vez que se dan son muy difíciles de quitar, pero la reforma más sencilla pues es bajar el impuesto sobre la renta, bajar el IVA. Muchas gracias por seguir con nosotros y continuamos este debate sobre política económica buscando las coincidencias. Y aquí seguimos a otra área en la que se encontraron coincidencias y es en el sentido de que la economía necesita ser más competitiva. Se necesita tener empresas más eficientes, pero sobre todo una economía más competitiva. ¿Cuáles fueron estas coincidencias? ¿De dónde podemos encontrar esta base, Lorenza? Yo creo que aquí este es un punto central. Tal vez yo lo pondría como el número 1 en la agenda económica del país, y que es, todos sabemos que lo que queremos es aumentar el crecimiento, ¿no? Estamos todos muy desilusionados del crecimiento tan deficiente que ha tenido nuestra economía, y para realmente lograrlo es generar condiciones de competencia en los diferentes mercados de nuestro país. Las críticas a las reformas estructurales que se han hecho en los últimos años son fundamentadas en que no se han visto en un mayor crecimiento económico, no se han visto reflejadas en un mayor crecimiento económico, y yo creo que una de las razones principales es que en realidad no hemos generado estas condiciones de competencia. Esta reforma hacia una economía de mercado lo que buscaba era generar mercados competitivos. ¿Qué quiere decir esto? Es afectar a grupos de interés. Cuando no tenemos mercados competitivos,